Efesios capítulo 6, versículo 12. No vamos a leer lo negativo. Es decir, no vamos a leer lo que no es, sino lo que sí es de ese versículo. Porque no quiero leer una parte que luego tenga que explicarles. Entonces, de ese versículo solo vamos a leer lo positivo, lo que sí tenemos que hacer. Y ahí dice: luchamos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Fíjese bien. ¿Y qué más? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Grábese eso, hermano, hermana. Y ponga atención. Normalmente, los que creemos en Cristo, como que ya tenemos la idea, no nos han hablado, no nos han enseñado. Y nosotros pensamos que es nada más oír que Cristo murió y resucitó y hacernos miembros de la iglesia bautista, de la iglesia Asambleas de Dios o de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús o de la iglesia del cuerpo de Cristo a donde pertenecemos nosotros. Hermanos, hermanas, eso es religión. Eso es otra religión. No es asunto nada más de llegar a conocer algo y ya con eso acercarnos a una iglesia y estar asistiendo y cantarle al Señor y escuchar una predicación. ¿Cuál predicación? Pues la que sea. Y orar e irnos a nuestra casa. Hermanos, Dios no tiene un grupo de gente como si fueran zombies, como si estuvieran encantados, como si estuvieran nada más tomados por el Señor como autómatas y guiarlos así. Esta es una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Cristo dijo: el que me conoce a mí, también a mi Padre conocerá. Y les dijo a los discípulos: y desde ahora ya le conocen porque lo han visto. Dice la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 2. En los postreros días, dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice la palabra de Dios que nosotros, los que hemos creído en Cristo, nos hemos convertido en templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es solamente una frase, un pensamiento, una idea. Es el mismo Dios que es Espíritu haciendo morada en nosotros. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Me va siguiendo, hermana? Entonces no estamos en otra religión. Para estar en otra religión, la que teníamos estaba perfecta, muy grande, de muchos años, pero ahora estamos acá porque hemos tenido un encuentro real y personal con el mismo Dios de los cielos. Por eso estamos acá. Gloria a Dios. Y hermanos, hermanas, yo estoy buscando a cada día llevarlos a una relación íntima, a descubrir que no estamos en una religión más. Por eso me escucha así excitado a veces. Por eso me escucha a veces hasta gritar. Porque hay que llamarle la atención a la gente. Hay que despertar a la gente. De pronto hay gente que dice: ¿y para qué grita ese viejo tanto? Y yo les digo: si la casa se está comenzando a quemar,
y usted se da cuenta y hay gente adentro, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar muy tranquilito ahí mirando que se está quemando la casa y la gente dentro? ¿O va a hablar y va a decir, ¿están ahí? ¿Hay alguien ahí? No, hermanos. Los mismos vecinos, cuando ven que se está quemando la casa, vienen y a gritos le llaman al vecino, a la vecina. Hay gente en casa, se está quemando la casa, si hay alguien salgan y golpean la puerta. Y si no se abre, la rompen vidrios, después nadie se los va a cobrar. Pueden tirar la puerta porque puede haber alguien dormido. Puede haber un niño que no sabe qué es lo que está pasando. Y hay que derrumbar la puerta. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, mi responsabilidad como siervo de Dios es despertar al que está durmiendo, es hacerle conciencia al que no tiene conciencia espiritual, es meterlos a todos en el movimiento espiritual que el Dios Todopoderoso tiene para usted y para mí. Bendito el nombre poderoso del Señor. Ahora, grábese esto. Como le digo, y eso lo vamos a ver aquí entre nosotros. Yo le aseguro que en un gran porcentaje de la congregación no hay esa preocupación. Como que ya creímos en Cristo y como que ya estamos seguros, como que ya estamos tranquilos. No, hermanos, ni estamos seguros como debemos estar, ni debemos estar tranquilos. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque tenemos un enemigo común, un enemigo terrible, un enemigo que no respetó al mismo Dios, se fue en contra del mismo Dios. Un enemigo que no respetó a Cristo, lo tentó y buscó sacarlo del camino. ¿Y cómo, si no respetó al Señor, nos va a respetar a nosotros? No puede ser. Entonces le digo, si otros líderes no están preocupados o no hacen este escándalo, perdóneme, pero no les ha amanecido. Perdóneme, pero no tienen la revelación espiritual. Perdóneme. Pero ¿por qué, hermano Rodríguez? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? En el versículo 10 de ahí de Efesios capítulo 6, claramente dice: fortalezcanse en el Señor, oiga, y en el poder de su fuerza. Es una orden. A mí me han sucedido muchas cosas bien raras. Ya les dije yo que la primera vez que yo leí ese versículo, Efesios capítulo 6, versículo 10, a mí se me apareció el apóstol Pablo. Yo al apóstol Pablo lo he visto 2 veces. Yo no sé cómo era el apóstol Pablo físicamente, pero cuando se me ha aparecido las 2 veces sé que era el apóstol Pablo. Y en esa oportunidad estaba yo leyendo a solas en la madrugada esa escritura. En Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo oía a un sargento del ejército, esos que se encargan de instruir a los que se dan de alta en el ejército, que les pegan unos gritos. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el servicio militar, de ir marchando, alguien vio no sé qué cosa en el piso y se agachó a tomar aquello. Hermanos, no lo hubiera hecho. Se vino el sargento, se paró delante de él, le pegó un grito que si el muchacho hubiera respondido le hubiera dado una bofetada. Y dijo: aquí vienen a tener disciplina, así no pueden ustedes caminar acá. Pues cuando yo leía ese versículo, piensen esto, yo estaba leyendo aquello: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oí una voz que me gritó y me dijo:
estás entrando en territorio peligroso. Estás entrando en territorio enemigo. Pero ¿y eso qué? Decía yo, ¿cómo viene esto acá a mi vida? Es que te has convertido a Cristo. Es que Dios te ha sacado del mundo y te ha dejado todavía en el mundo. Estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. Estás en el mundo y no creas que Satanás va a estar muy contento contigo si Dios te arrebató de sus manos. Dice allá en Colosenses 1:13, Dios nos arrancó del reino de las tinieblas y nos plantó en el reino de su amado Hijo. Y aquí estamos. Piense por un momento y no vaya usted a pensar que Satanás está tranquilo. No, los estoy respetando. No, no les voy a hacer nada. ¿Qué? Te digo, si al mismo Cristo no lo respetó. ¿Te das cuenta? Si al mismo Pedro no lo respetó. Eso que el Señor le advirtió. Pedro iba a negar al Señor. Y Pedro le dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y le dijo, Pedrito, en un rato más me vas a estar negando 3 veces. En un momento me vas a decir 3 veces que no me conoces. Y ahí empezó de pronto Pedro a negar al Señor. ¿Quién estaba obrando? Satanás. Cristo le dijo, Pedro, Satanás los ha pedido a todos para zarandearlos, para sacudirlos como si fueran unas espigas de trigo. Fíjate bien, le dio a entender quién es Satanás si uno no se cuida. Dice, ustedes van a estar tan frágiles como unas espigas de trigo sacudidas en la mano de Satanás. Por eso Cristo dijo, Satanás ha pedido que los deje zarandearlos. Y dijo el Señor, y yo los he concedido. Nada más que yo voy a estar al pendiente de ustedes. Pero van a pasar por la prueba. Van a pasar por la prueba. Gloria a Dios. Se va dando cuenta, hermano, se va dando cuenta, hermana, que hay un peligro terrible. No se confíe. Y me decía a mí el apóstol Pablo, estás entrando en territorio enemigo. Y yo veía a soldados que andaban en plena batalla y no andaban de pie como yo, así erguidos, así derechitos, miren, no. Andaban, dicen allá en mi tierra, agazapados, así inclinados, con sus fusiles, pendientes, mirando para todos lados, preocupados, cuidándose. Y entro yo y me dice el apóstol Pablo, estás entrando en territorio enemigo. Como que me decía, muchachito que no sabe ni a dónde estás entrando. Hermanos, hermanas, guárdense esto. No es hacerse de una religión más. Ustedes fueron escogidos. Ustedes fueron escogidas de parte de Dios. Y Dios los arrancó del mundo, del reino de las tinieblas. Nuestra familia se sorprendía, pero ¿por qué se hizo aleluya? ¿Por qué? No se hizo aleluya, se hizo del reino de Dios. Y no se hizo él porque quiso. Es el mismo Dios que lo arrancó de allá y lo plantó acá. ¿Me va entendiendo? Entonces dice, fortalezcase en el Señor. Cuídese. Entre con mucho cuidado. No vaya así moviéndose igual que en el mundo. No vaya pensando igual que en el mundo. No vaya hablando igual que en el mundo. No vaya jugando. Porque esto es serio. Es su vida espiritual. Es la salvación de su alma. Otro día vamos a hablar de esto que ya les he hablado en varias ocasiones. Que el día que usted creyó,
creyó en el Cristo que está en gloria. Y al creer en el Cristo que está en gloria, se hizo uno con Cristo que está en gloria. Por lo tanto, usted ya depende de la gloria, aunque esté en esta tierra. Y si nosotros no buscamos nuestra base, si nosotros no buscamos nuestra fuente, vamos a andar caminando como hombres y mujeres terrenos sin la fortaleza de arriba. Por eso dice: fortalécete en el Señor. Y ahí vemos que dice en el verso 12, Efesios capítulo 6, versículo 12. Le digo, no vea lo otro, se lo voy a dar para otro día. Dice: porque no lucháis contra sangre y carne. Esto se lo voy a dejar para un estudio de un día solamente. Sino contra principados. O sea, quiere decir, no luchas con lo humano, pero sí luchas con lo espiritual. No luchamos contra sangre y carne, sino, o sea, no luchamos con aquello, pero con esto sí. Y yo le digo, hermano, yo le digo, hermana, de 100 iglesias, es muy difícil en estos días que haya 5 iglesias que estén descubriendo esto que es espiritual. Lo dudo que haya 5. ¿Pero por qué? Porque los mismos líderes no están conscientes. ¿Y por qué no están conscientes? Porque no se están metiendo en la presencia del Señor y no pueden percibir el tremendo peligro. Y ahí está la palabra de Dios. Luchamos contra principados. No nada más contra un príncipe con su territorio, principados. Luchamos contra potestades, potencias espirituales, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales, ejércitos enormes, huestes espirituales de maldad, demonios en las regiones celestes. Fíjese bien, y seamos honestos, la gran mayoría de cristianos no lo toma en cuenta, y ahí está en la palabra de Dios. Y les digo, hermanos, no está en la Biblia de adorno, es algo muy serio, es algo vital, es importante. Es la derrota o la victoria del pueblo cristiano. ¿Estamos entendiendo? Ahora yo quiero invitarles a que vengan conmigo a otra escritura. Ahí nos damos cuenta que hay una lucha, hay una batalla, y póngame atención. Si alguien está batallando y luchando, yo me encuentro a veces a hermanos y le digo: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Pues aquí luchando. Le digo: gloria a Dios. Y como que me dicen: hombre, hermano, si no debería de estar luchando. Y yo le digo: el que ya no lucha, ya está vencido. Pero la lucha tiene que ser todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Satanás no va a estar tranquilo, no va a estar quieto. Satanás va a estar buscando todo el tiempo, de muchas maneras, para volverlo a usted a donde estaba. Porque no crea que está contento si le arrancaron uno de sus súbditos, le arrancaron a una mujer que estaba con él y le servía de maravilla. Porque aunque los hombres damos testimonio que era borracho, que era asesino, que era mujeriego, quién sabe qué, las mujeres no hablan. Pero óigame, cada quien trae su historia. Sí. O sea que todos estamos cortados con la misma tijera, de la misma tela. Y ahí dice que nosotros debemos estar luchando contra
gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra potestades. Ahora venga conmigo a 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 hacia el 6. Oiga lo que le voy a decir. Por no estar informados, de pronto, como le digo, me encuentro hermanos sorprendidos que dice: hermano Rodríguez, estoy teniendo muchas pruebas. Y yo digo, este no sabe de lo que dice la Biblia. Estoy teniendo muchos problemas. ¿No ha oído a hermanos, o a poco le pasó a usted, a hermanos que dicen: hermano, yo era tan sano antes de convertirme al Señor? Mi matrimonio era tan bonito antes de convertirnos al Señor. Mi prosperidad económica era tan bonita, nada más me convertí al Señor y me ha ido tan mal. Pues claro, es aquel que no está nada contento. ¿A poco crees que está contento porque te va bien? No, hermanos, está buscando a ver cómo te deja pelón ahí. Sí. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios, ponga mucha atención, y solamente le voy a decir esto. De acuerdo a la palabra de Dios, no espere que venga el diablo y le ataque, porque la gran mayoría de cristianos, si no nos damos cuenta de esto, estamos solamente esperando que Satanás nos ataque y nosotros defendiéndonos. Eso no está en la Biblia. Fíjese bien, entre dos países que están en guerra, no van a decir: mira, vamos a ponernos de acuerdo. Yo te ataco en la mañana con estas armas y tú me atacas en la tarde, pero con estas también. ¿Verdad? No se ponen de acuerdo. Cuando menos acuerdan, cayó uno ahí que ni lo esperaban. Pues ¿cómo le van a mandar decir? ¿Verdad? Hay que acabar con él ya. Yo aprendí algo cuando andaba por allá en Guadalajara en la pandilla. Yo anduve en una por ahí, que si pegabas primero, pegabas dos veces. O sea, aventájale al otro y le puedes dar otra vez, porque si no lo aventajas, te aventajan a ti. Entonces, acá, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, usted no tiene que esperar que el diablo le dé. Fíjese bien, por eso es que la iglesia nace hablando en lenguas. La iglesia nació el día de Pentecostés. La iglesia se formó por el Espíritu Santo. No hay otra forma en que la iglesia haya tomado lugar en esta tierra. La iglesia nace por el poder del Espíritu Santo. Se recuerda que Cristo por allá en Lucas capítulo 24 versículo 49 les dijo a los discípulos: no se vayan a ir de Jerusalén, quédense ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Fíjese, no se muevan de Jerusalén. O sea, eran un buen grupo, tenían muy buen ánimo, pero dijo el Señor: con que sean un buen grupo, con que tengan buen ánimo, no es suficiente. Dejen que el Espíritu Santo los llene. Quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí. Y dice la palabra del Señor que estaban todos unánimes juntos, todos obedientes, se quedaron ahí, todos esperando que el Señor se manifestara. Estaban todos unánimes juntos, cuando de repente vino del cielo un estruendo y como un viento recio se movió, llenó aquel lugar y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí estaba comenzando a formarse la iglesia
En el Espíritu no hay otro lugar y nadie le puede decir que la iglesia comenzó, aunque la iglesia se forma ya por el sacrificio de Cristo, porque Él murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Aquí su comienzo lo tiene en el día de Pentecostés. De ahí comienza. Por eso les dijo el Señor por allá en Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8 por ahí, que les dijo: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no basta nuestro ánimo, no, tu ánimo no sirve para nada si no hay poder de Dios que lo esté influenciando. Tu ánimo y mi ánimo no sirve para nada si no está el Espíritu Santo fluyendo y que sea el que te motiva desde adentro. ¿Me entiendes, hermano? La iglesia nace en el Espíritu y se mueve en el Espíritu. Por eso es muy necesario no solamente que recibamos el bautismo del Espíritu Santo y hablemos en otras lenguas, sino que ese mismo Espíritu que nos toma y nos hace hablar en otras lenguas sea el mismo que nos dirige, y no solamente cada 8 días, no solamente cada día, cada instante de nuestra vida, porque tenemos a un enemigo terrible. No lo podemos ver, al Espíritu Santo tampoco lo podemos ver, pero el Espíritu Santo te guía y ya no tienes necesidad de ver nada. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces grábese esto. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: tienen que saber que están en batalla constante, porque sí tienen batalla contra los principados, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí tienen esa batalla. Y una vez más le digo, no espere que el diablo le ataque. Usted tiene que atacar primero. Porque, bueno, aquí le voy a contar algo. Y ahí le voy otra vez con lo que les digo que Dios me habla. En estos días pasados les he hablado 2 o 3 veces de la transfiguración del Señor. Cuando les digo que el Señor se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan a un monte alto y ahí lo vieron resplandecer. Ahí aquellos 3 discípulos que el Señor se los llevó aparte, comenzaron a ver que el vestido del Señor y el rostro del Señor empezaba a despedir luz, hasta el grado que aquella luz cegaba a aquellos que estaban ahí. Y el Señor solo los llevó para que vieran la gloria de Dios y supieran que se iba a mover en ellos. Que así como ellos estuvieron delante de la presencia de Dios y permitieron que la gloria de Dios se moviera, porque ahí estaba el Señor, ellos vieron la gloria de Dios. Así como el Señor permitió que la gloria de Dios fluyera a través de él, era como ellos iban a permitirle también a Dios al rato moverse a través de ellos. Si no, ¿para qué los lleva el Señor? Los llevó con ese propósito, que se dieran cuenta lo que Dios tenía en sus planes hacer a través de ellos. ¿Me va entendiendo, hermano? ¿Me va entendiendo? Y yo les digo, como 3 o 4 veces les he hablado de la transfiguración en estos días, y les he dicho que el Señor los llevó para que vieran la gloria de Dios y para que supieran cómo se iban a mover ellos en este mundo con la gloria de Dios con ellos. Y esta madrugada que estaba yo estudiando, y mi mujer se levanta a estudiar también a la hora que ella se levanta, y le digo, ¿sabes qué?
casi 50 años después, el Señor me revela algo hoy que yo no sabía. Y me dice, ¿qué te reveló el Señor? Y le digo, que Él me dio mi experiencia en esa transformación que tuvo. Que se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración y permitió que la gloria de Dios fluyera a través de él para que ellos supieran quién iba a andar con ellos y cómo podía Dios a través de ellos manifestar su gloria. Ellos tenían que ir con esa visión espiritual de quién iba con ellos y cómo a través de ellos podía moverse la gloria de Dios. Y le digo, y el Señor me dijo hoy, casi 50 años después, tú tuviste tu experiencia en la transfiguración. Y yo le digo, Señor, ¿y eso? Y me dice, ¿te recuerdas aquella vez en el campo iluminado? Y ya le digo, ay Señor, sí. Ya algunos de ustedes lo han escuchado. Y le digo, va a sonar como que, el hermano Rodríguez se quiere dar a conocer y quiere que lo aplaudan y quiere que lo tengan en un lugar especial. No, hermanos, todos lo podemos tener. Pero cuando yo todavía no conocía del Señor, en una Semana Santa, yo vi una luz. Y yo les digo, ¿alguno de ustedes ha visto un campo de béisbol aquí? Que tienen unas luces altísimas en unas torres allá, y cuando encienden aquello, se ve una claridad hermosa. Ahí están aquellas luces. Y yo de pronto, hermanos, tuve una visión donde vi un campo enorme, calcúlele unos 4 campos de fútbol juntos, y era un campo donde había la tierra suelta, como cuando pasa un tractor y deja la tierra flojita, así suavecita, puro polvito. Pero era un blanco tan maravilloso como no hay nada en el mundo. Pero era un reflejo, era un color blanco maravilloso. Y yo veía aquel campo grandísimo. Y vino a mi mente, ¿de dónde sale la luz para este campo? Porque yo nada más veía el campo, veía la tierra suelta completamente, el campo enorme. Y acá en mi mente, ¿y de dónde sale esta luz? No había lámparas, no había nada. Y de pronto, hermanos, en el otro extremo del campo, vi la figura de alguien. Y yo dije, ¿quién será? Era alguien todo de blanco. Y de pronto ya lo tenía delante de mí, así como de aquí donde está la hermana. Estaba un personaje, era mucho más alto que yo. No quiero decirle que el Señor Jesús, en su estatura que tenía, era más alto que yo. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que la altura del Señor estaba señalando que Él era más grande que yo, en lo espiritual y en todo, no en lo físico. Lo miro así cerca de mí. Era el cuerpo de una persona, pero estaba cubierto con una tela de seda. La seda es muy delgadita, muy finita, con un blanco precioso, y le cubría desde la cabeza hasta abajo la tela esa. Pero tenía la forma de la nariz, como es una tela muy finita, se le veía la forma de la boca, de la nariz, y yo veía cuando respiraba que se levantaba la telita de su boca cuando él respiraba. Y yo lo miraba, y de pronto me viene a la mente como si alguien me lo hubiera revelado. Ahora sí sé de dónde procede la luz. Porque él estaba tan blanco, tan hermoso, y yo sentía que de ahí era de donde procedía la luz. Y en la Biblia Cristo dice, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, todavía no conocía yo de la palabra de Dios. Cuando yo lo miro así cerca de mí y pienso aquello, que todo aquello se iluminaba por él, solamente dijo unas palabras y me abrazó y me pegó a su pecho. Yo le llegaba a esta altura del pecho, mire, aquí al pecho. Y me dijo: hijo, así me apretó, búscame y me encontrarás. Hijo, búscame y me encontrarás. ¿Sabes qué hice ese día? Rápidamente me fui a donde uno pone dinero, a donde compra un giro para mandarlo a México. Y llegué a aquel lugar y dije: seguramente porque no le he mandado a mis padres dinero, yo creo que por eso estoy mirando esto. Fui rápido y le puse dinero a mi familia, pero no era eso. A los días me invitaron a un lugar donde se predicaba la palabra de Dios y ahí me tocó el Señor. Ahora piensa en esto. Yo todavía no había creído en Cristo y tuve esa visión gloriosa y yo no la había tomado en cuenta. Y me dijo el Señor: tú tuviste tu oportunidad como la tuvieron estos allá en el monte de la transfiguración. Yo te mostré mi gloria. Tú viste esa luz. Fue lo primero que yo vi. Cuando ya escuché la palabra, yo ya había tenido aquella revelación. Y hermanos, en esos días que yo escuché la palabra de Dios, es cuando tuve la otra visión. Y aquí es donde les digo, hermanos, parezco disco rayado, pero solamente que no te haya ocurrido algo así, tú no lo platicas. Pero si a cada rato lo estás platicando, si a cada rato lo estás comentando, es porque es algo muy especial. Yo les digo, iba yo en un camino que iba, haz de cuenta, del oeste hacia el este, así de aquí para allá. Y había gente que venía en este camino de allá para acá, y yo era el único que iba de aquí para allá. Y la gente venía de allá para acá, pero a medio camino había una montaña, no muy grande, una montaña más o menos de, digamos, 1 kilómetro o menos, no muy grande, pero alta. Y ahí donde iba ese camino, donde yo iba y venía la gente, subía un camino hacia la montaña, hacia arriba. Y arriba había una choza, de esa que se hacen por allá cerca de las playas, que es de hierba con palos secos y palapa y todo eso, así, allá arriba. Y de pronto la gente que venía, todos eran guiados hacia arriba. O sea, venían todos normal, pero al llegar a ese camino que cruzaba y subía para esa montaña, ellos sentían como una fuerza que se los llevaba y los iba subiendo allá arriba. Cuando yo vengo llegando, ya muchos han subido, y al llegar allá arriba donde estaba la choza, se abría la puerta de la choza sola así, y luego ellos eran como tragados por algo y se volvía a cerrar la puerta y se oían gritos y se oía aquello horrible. Y salía humo y salía luz donde se une el techo y las paredes de los lados, porque era descubierto ahí. Y la puerta se abría y salía luz y salía humo y se oían los gritos de la gente. Ahora, si alguien dice: hermano, ¿y usted qué estrella tenía usted? ¿Por qué tan importante? Eso yo no sé. Pero llegué hasta donde estaban subiendo todos, y era una mujer la que estaba en ese momento subiendo. Y voltea y me dice: ayúdeme, ayúdeme. Y yo no sabía ni qué hacer. Pues ni la conocía, ni sabía que era ahí, nada. Yo no hice nada. Iba subiendo ella como con un imán, iba subiendo y me grita: ayúdeme, ayúdeme.
Y me dice, porque usted ha sido enviado a ayudarnos. Porque usted ha sido enviado a ayudarnos. Entonces yo me quedé con aquellas palabras. Cuando ya iba por allá a medio camino, yo sentí la curiosidad. Bueno, ¿y esto qué es? Y me acerqué al camino ese que subía. Yo no sentí nada. Dije, pues, ¿qué habrá ahí arriba? Y sentí la curiosidad y empecé a caminar. Caminé un 10% del trayecto, todo normal. Caminé un 20% del trayecto, todo normal. Como a un 25% del trayecto comencé a sentir una atracción, una fuerza como de una aspiradora que me estaba absorbiendo, alando para allá, llevando para allá, ya forzadamente. Y yo dije, aquí esto está feo. Y ya empecé a sentir aquello como una corriente de viento que ya no me permitía ni regresarme, pero me estaba forzando cada vez. Sentí aquella fuerza horrible que llegué a la puerta de aquella choza. Y cuando llegué a la puerta se abrió y a mí me dio un miedo, hermanos, horrible como usted no tiene una idea. Y me tomé de los postes de la puerta a no entrar, pero aquella fuerza era tan grande que mis brazos se doblaron, no resistieron y de pronto me encontré dentro y la puerta se cerró. Y dentro había la figura de un hombre. Ese hombre estaba inclinado, como que estaba sentado en algo, con un perol así grande de metal, con una cosa espesa que estaba moviéndose ahí, hirviendo, que a veces sale una burbuja así y se pierde, pero era algo, parecía un atole espeso, algo feo, verde, feo. Y ahí estaba ese personaje tomado de ambos lados de aquel perol, como que estaba oliendo aquello así, y estaba con un sombrero de los que usan los chinos, así enconado, así estaba. Hermanos, cuando yo me encontré dentro se me trabó la mandíbula. Cuando yo me encontré dentro me entró no un miedo, un terror horrible. Y de pronto me di cuenta que estaba delante de algo malo. Y como yo había escuchado que se podía reprender, empecé a reprender en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué, hermano? Quise reprender y no me salían palabras. Sentí que estaba trabado de aquí, que no podía. Y había escuchado que al menos podía uno reprender en la mente. Y quise reprender en la mente y tampoco podía. Estaba así, mira, hermano, pero exageradamente y aterrorizado. De pronto, hermanos, aquel personaje levantó la cabeza poco a poco. Y hermanos, para mí era eterno, entre tanto que se tardaba en levantar la cabeza, yo me moría de miedo. Sentía un terror ver que estaba debajo de ese sombrero. Cuando menos acordé, hermanos, quedó el rostro descubierto. Era el rostro de un chino, con esos bigotes colgando así, flaco, con los ojos rasgados así. Pero no tenía lo que tú y yo tenemos de blanco y negro del ojo. Era un hueco nada más. Y allá adentro se veía un color amarillo, feo. Allá en lo profundo. Y hermanos, cuando yo vi ese rostro, me quedé que ya no podía hacer nada. Y él no me dijo nada, solo se sonrió. Y con eso me decía, tú a mí no me puedes hacer nada. Y solo sonrió. Y hermanos, yo no hallaba ni qué hacer. En ese momento, hermanos, yo abrí mis ojos y estaba sentado en mi cama, en mi casa. Y en ese momento me dijo el Señor, de aquí en adelante, ese va a ser tu enemigo. De aquí en adelante, ese va a ser tu enemigo. Por eso le hablo de esta manera. Y yo no empecé ayer. He estado casi 50 años haciendo este trabajo. Y los que me conocen, que no son pocos, son miles y miles y miles. Aquí en México,
en Centroamérica. Miles y miles, y saben que no he andado jugando. Y saben que no he andado perdiendo el tiempo. Y saben que Dios ha respaldado su obra donde quiera. Pero es que hay esa batalla, hermano, hermana, yo puedo decirte y te lo digo con toda libertad. A mí Dios me manda a hacer algo y yo no espero a ver quién va a ir conmigo. Porque yo sé que no soy yo, es todo el poder de Dios que va conmigo. Y poco a poco se anima otro y otro y otro. Por supuesto me hacen la situación más fácil. Me gozo de ver a otros hermanos y hermanas que se unen y que sienten ese ánimo. Y por eso me gusta orar por ellos, para que tengan esa experiencia y se den cuenta de estas cosas gloriosas. ¿Estamos entendiendo? Entonces les digo, hermanos, tenemos un enemigo terrible. Satanás y sus demonios están en contra nuestra. Y yo le digo, y que me lo diga cualquier líder cristiano que me pueda estar mirando, vivir así nada más es perder el tiempo. Tenemos que estar conscientes de estas cosas, porque está la palabra de Dios. Y dice Dios, sí luchan, sí batallan contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Sí debe de haber una lucha. Y también no se esperen a que los ataque el enemigo, porque puede no levantarse. No se esperen. ¿Cuántas veces yo les he dicho, voy a México? A veces he ido enfermo, a veces he ido todo estresado, pero allá, hermanos, yo me meto en la presencia de Dios y allá me da las victorias tremendas el Señor, y solo. Y yo le quiero decir, yo veo a los demonios como ver a cualquier persona. Aunque siento temor, pero dentro yo sé que está el Señor conmigo y que Él me respalda, que Él me lleva a la victoria. Gloria a Dios. ¿Entendemos, hermano? Venga conmigo. Segunda de Corintios, dijimos, capítulo 10, versículos 3 al 6. Se lo voy a leer en la Biblia. Dios habla hoy, que lo dice más claro, más entendible. ¿Ya lo tenemos? Dice en la Biblia, Dios habla hoy: es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Oiga esto. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Verso 4. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Verso 6. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ponga atención en lo que estamos leyendo. Aquí, en esta escritura, nos está hablando una vez más que debemos estar luchando. Fíjese bien. Usted y yo deberíamos estar en oración y deberíamos estar reclamando las almas de los que están perdidos. No hay otra. Y yo le voy a decir por qué. Porque no me parece que usted era tan importante como para que Dios se preocupara solo por usted y lo salvara ya.
porque no considero que yo fuera tan importante para que Dios se preocupara por mí y me librara de donde yo andaba y dejara al resto allí donde están. Hace muchos años, en la casa que ahora es del hermano Panchito, era la casa nuestra. Y yo me desperté, o me despertó el Señor a las 2 de la madrugada y me dijo el Señor: siéntate. Y me senté en mi cama y me dijo: ¿qué oyes? Esa casita está cerca del freeway, el freeway 10 que va a San Bernardino. Y me dijo el Señor: ¿qué escuchas? Y yo, muy inocente, le dije: Señor, los carros que van en el freeway. Y me dijo: sigue escuchando. ¿Qué escuchas? Señor, yo solo escucho los carros que van en el freeway. Y me volvió a decir: escucha atentamente, ¿qué escuchas? Y cuando me dijo la tercera vez, empecé a escuchar gemidos y lamentos. Y me dijo: ¿qué escuchas? Y le digo: escucho gemidos, escucho lamentos. Dijo: ahora sí escuchaste bien. Esas son las almas perdidas que gimen. Como tú andabas, así hay multitudes. Oh, hermano, yo te digo, muchas veces, en muchos lugares, a donde quiera que Dios me ha llevado, una de las primeras cosas es estar a solas y gemir por aquellos lugares. Yo estuve en la Ciudad de México, allá en un camino que se llama Caminito de Contreras, allá para arriba en la montaña. Allá me hospedaron y de allá veía toda la Ciudad de México. Y allá le lloré a Dios con todo mi corazón, porque nos llevó a esta mujer y a mí a la Ciudad de México. Y vieras tú cuánta gente nos llamaba para orar por ellos. Un día mi esposa se debe de acordar, teníamos programa de radio y nos llamó una mujer y dijo: pueden venir a mi casa, yo no puedo ir con ustedes. Y me nombró como 14 o 15 enfermedades, desde artritis, diabetes, problemas del corazón. Tenía todo esa mujer. Dijo: yo no puedo ir a ustedes, pueden venir. Y fuimos mi esposa y yo. Y llegamos a orar por ella. Y cada enfermedad que yo reprendía y mi esposa oraba, aquella mujer quedaba libre. Y esa mañana aquella mujer quedó libre de todas sus enfermedades. Pero allá estábamos arriba de ese cerro ahí, gimiendo a Dios. En las madrugadas gemía yo a Dios por aquel lugar. Allá en el mercado Excuartel de allá del Salvador, allá estaba yo en el tercer piso. Todos los demás dormían y yo estaba llorando, yo estaba gimiendo por la gente salvadoreña para que se salvara. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero tú puedes oírlo solamente si te das cuenta que esto es espiritual. Grábate una vez más lo que dice aquí. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 6. Hoy te lo voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas. Fíjate bien. Pero usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal y las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. O sea,
Hay oposición en lo espiritual para que la gente no conozca a Dios. Y tú tienes que traer el poder de Dios para romper aquella oposición, para vencer aquella oposición, para que la gente sea libre. Y dice aquí, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y aquí te voy a hablar lo último y ahí vamos a terminar. Oye bien lo que te voy a decir. Grábate esto. Nos viene a la mente, humanamente hablando, pues está terrible esa situación. Porque allá en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, ustedes tienen una lucha o deben de tener una lucha. Ustedes libran una batalla o deben estar librando una batalla contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y uno humanamente piensa, pues si están esos espíritus en algún nivel espiritual, pues ya estuvo. ¿Qué les hago yo? Yo aquí en la tierra, ellos allá, pues ¿qué les hago? ¿Cómo lucho? Pero luego lees allá en Efesios capítulo 2, versículo 6, que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que el día que tú creíste en el Cristo que está en gloria, en la gloria de Dios. Y que al creer en el Cristo que está en la gloria de Dios, tú quedaste sentado con Él en gloria. Y que ahora tanto Cristo está en ti como tú estás con Él en gloria. Y que los demonios y Satanás están en un nivel inferior. Y desde ahí te hacen la guerra. Es imposible hacerle la guerra de aquí para allá, humanamente hablando. Porque ¿con qué les peleamos de aquí? Pero si peleamos desde la gloria de Dios, pero si emprendemos la batalla desde la gloria de Dios, donde estamos con Cristo, entonces ya no es de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Porque arriba es donde está la gloria de Dios. Porque en las alturas, allá en lo supremo, en lo más alto, está Dios y su gloria, y Satanás está allá. No busquemos luchar desde acá, porque eso no se puede así. Pero metámonos en la presencia de Dios. Cuando menos acuerdes, te vas a encontrar sintiendo la gloria de Dios. Y desde ahí comenzamos la batalla. Gloria a Dios. Ha habido personas que a veces a mí me dicen, hermano Rodríguez, ¿qué hago con esta tremenda enfermedad que tengo? Pues repréndala. Y comienza a orar por ese hermano, por esa hermana. Y si ese hermano, yo creo que aquí hay quienes me han oído decir esto, que si ese hermano o esa hermana ha tenido la experiencia del Espíritu Santo de hablar en otras lenguas, cuando yo lo oigo que empieza a orar, le digo, deje que el Espíritu tome el control, deje que el Espíritu tome el control. Empieza a hablar en lenguas y le digo, ahora sí reprenda ahí, porque ya no es usted el que está reprendiendo, ya es el Espíritu a través de usted el que está reprendiendo. Y ahí, hermanos, la victoria es diferente. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo, hermana? Esto es extenso, pero el tema en este día es: ¿desde dónde le voy a hacer la guerra a Satanás? Porque le digo, leemos que dice, ustedes tienen una batalla, ustedes tienen una guerra
contra seres espirituales y nos miramos de aquí con nuestra incapacidad humana y decimos, pues ¿qué hago? Son espíritus, son poderosos, son engañosos, no los veo, ¿qué hago? No hagas nada aquí. Súbete a la gloria de Dios. Llénate de la gloria de Dios. Envuélvete con la gloria de Dios. Y aquí les termino. Aquí les termino. Tengo la plena seguridad que cualquiera de ustedes que ha hablado en otras lenguas, ha habido un momento como que siente un coraje dentro. Ha habido un momento que siente algo que le mueve y empieza usted a hablar con fuerza. Ese es el mismo Espíritu Santo reprendiendo, es el mismo Espíritu Santo tomando control sobre las autoridades espirituales. Amén. Bueno, si vienen esta tarde a las 5 les cuento el resto. Si vienen esta tarde a las 5 completamos. Amén. Póngase de pie.